Juan 17 dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Continuamos con la serie Parábolas en lenguaje secreto. Hoy el misterio de la puerta. Liliana, gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? Bueno, sí, un saludo muy cariñoso para todos los que han venido siguiendo con nosotros toda esta serie. Que el Padre nos bendiga y nos enseñe hoy cosas muy bonitas. Bien, Liliana. ¿A qué se refiere Yeshua con el término yo soy la puerta? Ese término de la puerta es donde nos vamos a centrar en el día de hoy, porque definitivamente es importante reconocer que nosotros hemos aprendido muchos términos que los aceptamos, que los conocemos, que no los cuestionamos, pero que nunca hemos ido como al fondo, al trasfondo, al verdadero significado de esa palabra. Cuando nosotros decimos, escuchamos las palabras de Yeshua decir, por ejemplo, yo soy la puerta de las ovejas, lo entendemos, claro, porque sabemos que es una puerta. Eso, ahí no hay problema. El punto y al que yo quiero invitar a la gente, siempre con este tema de los misterios, de encontrar el lenguaje encriptado que el Padre tiene con nosotros, es ir un poquito más allá de la sola palabra que para nosotros es familiar. Fíjense que cuando nosotros pensamos en una puerta, hay algo que tenemos que entender. La puerta marca la entrada a un área diferente. O sea, no estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta, pasamos por las puertas y ni siquiera pensamos. Pero si nos ponemos a reflexionar, es el paso a un área diferente. Cuando Yeshua, por ejemplo, en Juan 10, vamos a leer el texto para que nos podamos ir por toda la escritura buscando el significado de la puerta. Cuando Yeshua nos dijo en Juan 10:1, de cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. O sea, aquí ya vamos viendo en la puerta el marcar un área diferente. Hay que entrar para el camino del eterno, hay que entrar por un sitio especial. Mas el que entra por la puerta, dice el pastor de las ovejas es, a este abre el portero. Las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Cuando las ha sacado fuera, las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Recuerden, nosotros conocemos la voz de Yeshua. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Yeshua, pero ellos no entendieron de qué era lo que les decía. Volvió Yeshua a decirles, yo soy la puerta de las ovejas. Los que antes de mí vinieron eran ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Y aquí nos hace una diferenciación en la puerta. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida en abundancia, vida en abundancia. Entonces, fíjense, Yeshua nos está marcando la diferencia entre entrar por la puerta, que es o quedarnos afuera, que son los terrenos del ladrón que vino para hurtar, matar y destruir. Pero vamos más allá, vamos a través de la palabra a descubrir el significado de la puerta. Cuando nosotros estudiamos lo que es el Medio Oriente en las escrituras, nosotros nos damos cuenta que el umbral de la puerta era muy importante para determinar quién podía entrar o no a un sitio especial. O sea, porque nosotros estamos aprendiendo de toda esa cultura. Fíjense que había en la tradición misma,
en el Medio Oriente se hacía cuando una persona iba a ser muy bienvenida a la casa. Hacían un sacrificio en el umbral de la puerta. Ese era un ritual que era muy conocido en toda el área. De ahí, de ese ritual, fíjense lo interesante, que si ustedes buscan el origen de una costumbre que nosotros vemos a diario por la televisión, nosotros nunca lo unimos con esa tradición ancestral. Y es la alfombra roja que le ponen a los personajes que llegan a un país. Cuando hay un presidente que llega a un país, le extienden una alfombra roja. Y es como el umbral de la puerta. Es como decirle, ¿sabe qué? Usted es bienvenido. Se trae, ya no hay sacrificios, no hay esto, pero el rojo tipifica eso. Como usted es bienvenido, por lo tanto, hemos abierto las fronteras y usted puede ingresar a nuestra casa. Y fíjese que son simplemente como rituales que nosotros vemos que se hacen, pero que nunca hemos entendido de dónde vienen. Entonces, fíjese, cuando nosotros nos vamos a la escritura y lo miramos, ahí ya vamos haciendo la conexión. Por ejemplo, cuando el Todopoderoso, cuando el Padre fue a sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿qué le ordenó? Colocar la sangre del cordero en el dintel de la puerta. Esa sangre en el dintel de las puertas protegía del mal, o sea, esa sangre, la sangre del sacrificio que se había hecho todavía en Egipto, esto lo encontramos en Éxodo 12, esa sangre era la que ponía como el obstáculo a lo que no debía entrar dentro de la casa. ¿Quién era bienvenido y quién no? Las plagas pasaban por encima, pero no los tocaban porque había una sangre que había sido puesta en el dintel de la puerta. Ya esa misma noche, nosotros lo sabemos por el libro del Éxodo, por Éxodo 12 y de ahí en adelante, que esa misma noche que se puso la sangre del cordero, ellos salieron de la esclavitud a la tierra prometida. Ahí es donde nosotros vamos viendo que es una puerta, que se abrió una puerta hacia la libertad del pueblo. Entonces fue la sangre del cordero la que trajo a Israel de esclavitud a libertad. Pero ¿qué había pasado antes? Aquí vamos ya en el Éxodo. ¿Qué había pasado antes? Devolvámonos todavía más y vámonos hasta el mismo Génesis. En Génesis aparece un texto que es muy interesante, que es en Génesis 4:7, cuando dice la palabra: si bien hicieres, no será enaltecido; si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Estamos hablando del conflicto entre Caín y Abel. ¿Qué hizo Caín? Abrió la puerta al pecado. O sea, permitió que los celos y la contención que había en su corazón, abrió la puerta. Por eso la palabra dice: el pecado está a la puerta. Ahora pensemos en la misma vida nuestra. ¿Qué es la tentación? El pecado en la puerta. Nosotros somos los que abrimos la puerta o la dejamos cerrada. Tenemos la tentación, sí, pero decidimos si la dejamos entrar o no. En Proverbios 5:7 nos dice: ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. O sea, le está hablando lo mismo de la tentación. Mire, si la tentación está allá, ni se acerque a la puerta. No dice a la casa en general, a la puerta. La puerta marca el punto clave. Si yo doy un paso adentro o me quedo afuera. Esto es un concepto que nos va a ayudar a nosotros en la vida a vivir en santidad. Fíjense también que cuando Adán y Eva pecaron y ya fueron echados fuera del Edén, el Eterno puso al oriente del huerto del Edén, puso querubines con una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, el Eterno cerró esa puerta, cerró el acceso al árbol de la vida, que lo tenían al frente, solo que no debían comer de él.
Esto también nos permite ver cómo el Padre cierra puertas que en su plan nosotros no podemos de ninguna manera traspasar. Estos mismos querubines los vemos en Éxodo 25 custodiando el arca del pacto. Entonces, nosotros vemos cómo sigue custodiada la entrada al árbol de la vida. Y hoy vamos a aprender una cosa muy interesante con esto del árbol de la vida. Pero hasta aquí está cerrada la puerta. Recuerden que ya en el Éxodo fue ordenado hacer el tabernáculo, hacer todo el tabernáculo, pero al lugar santísimo solo el sumo sacerdote podía entrar, nadie más. Y él hasta cierto punto y con ciertos rituales, pero seguía custodiado el acceso al árbol de la vida. Llega el diluvio, ya pasamos, digamos, de Adán, de Eva, llega el tiempo del diluvio. Cuando en el diluvio nosotros sabemos, el Eterno le ordena a Noé hacer el arca. ¿Cuántas puertas tenía el arca para entrar? Solo una, que debía estar en el costado, que debía estar en el lado del arca. Esto es un punto muy importante porque el arca y la puerta misma eran de madera recubierta con brea. Y la madera era un símbolo de mortalidad, y la brea en hebreo es la palabra kafar, que significa que cubrir, anular o perdonar. Entonces, el que pasaba por la puerta para entrar al arca quedaba perdonado, o sea, era una forma, pero había una sola puerta y esa puerta estaba al lado. Los que entraron por la puerta pasaron de muerte a vida. Los que quedaron por fuera murieron. Eso es lo que nosotros aprendemos. El tabernáculo era lo mismo. En el tabernáculo también, todo el tabernáculo no tenía sino una sola puerta de entrada, una puerta que estaba en el este, y por allí entraba todo el pueblo de Israel. Ya allí había unas puertas interiores que iban como en ascenso. En el atrio estaba todo el pueblo. En el lugar santo podían entrar los sacerdotes, y al lugar santísimo solo el sumo sacerdote. Entonces nosotros vemos aquí una cantidad de cosas que corresponden. En el atrio exterior, la luz del sol iluminaba a todos. En el lugar santo ya era la menorá, era la que iluminaba el lugar santo. Y en el lugar santísimo lo iluminaba la misma presencia del Eterno. Así que pasar por cada una de las puertas tenía sus exigencias. Ya nosotros venimos, por ejemplo, a Yeshua, y vemos a Yeshua que nos está hablando en Mateo 7 de la puerta estrecha y angosta, que es la que nos lleva a nosotros a la salvación, o la puerta ancha y espaciosa que lleva a la perdición. O sea, ustedes tienen que venir por la puerta estrecha. Todo esto nos va llevando a nosotros hasta entender algo que es muy hermoso en Éxodo 21, cuando estudiamos la ley del siervo. En la ley del siervo, en Éxodo 21, dice que si compra un siervo hebreo de 6 años servirá, pero al 7º año saldrá libre. Ese 7º año libre tenía condiciones. Si entró solo, saldría solo. Si tiene mujer, saldría con él la mujer. Pero si el siervo se quería quedar, ustedes pueden leer todo el texto. Entonces, ¿qué hacía? El amo ponía el oído del siervo, si se quería quedar con ese amo, en la puerta. Lo ponía con una lesna en la puerta. ¿Qué quiere decir eso cuando nosotros entendemos ya a Yeshua? Yeshua nos compró con su sangre. Nosotros éramos esclavos del pecado. Yeshua nos libertó. ¿Y cuál es la recomendación que el Padre nos ha hecho? Nos dice que nosotros tenemos que escuchar a Yeshua. Escuchen su voz. O sea, escuchar a Yeshua es como pegar nuestro oído a ese dintel. ¿Cuál era el dintel de la puerta hoy? La misma cruz es el dintel. O sea, cuando ustedes
ustedes leen todo el texto de la Torá y lo planteamos hoy en el nuevo pacto con Yeshua, nosotros encontramos entonces el significado. Yeshua es la puerta, la oreja pegada es escucharlo únicamente ya a él, seguirlo y finalmente él nos dice, yo soy la puerta. Ahora en el futuro tenemos algo que es maravilloso. En el futuro nosotros estamos esperando que venga la nueva Jerusalén con las 12 puertas, cada una de las puertas que es una perla y para entrar a esa ciudad de las calles de oro, a esa ciudad del mar de cristal, a todo esto que ya es la eternidad con el Eterno. Pero fíjense aquí muy importante, hay 12 puertas para entrar y 12 fundamentos para entrar. Así que la puerta viene desde el mismo Génesis hasta encontrarla en la Nueva Jerusalén. Liliana, en Apocalipsis 22:14, Juan está mencionando que los que guardan los mandamientos tendrán derecho a entrar por las puertas de la ciudad. ¿Por cuál de estas puertas entrará la iglesia? Mire, yo espero que todo el que esté escuchando este programa ponga mucha atención, porque piensen esto, ¿por dónde va a entrar la iglesia? Miremos el Apocalipsis 21, para que lo veamos en la palabra. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Aquí ya se terminó el milenio y viene del cielo la nueva Jerusalén. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima, ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá clamor. Ese es el cielo, lo que siempre hemos esperado. Porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ojo con eso, esto que vamos a ver es fiel y verdadero, es un requisito. Me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. La perfecta eternidad, ¿verdad? Nos dice el verso 10. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a una piedra preciosa como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Para entrar al cielo, que es la Nueva Jerusalén, hay 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Esto es muy importante. Las 12 puertas tienen los nombres de las 12 tribus de Israel. Me preguntaba Gerardo, ¿por dónde va a entrar la iglesia? Aquí es donde viene realmente el punto. La iglesia, nosotros los creyentes en Jesús estamos afuera de ninguna manera, porque sigamos leyendo. Dice, al oriente hay 3 puertas, al norte hay 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¡Pum! Aquí llegamos con la iglesia, ¿verdad? Porque los 12 apóstoles del Cordero, digamos que son los nuestros, los del nuevo pacto, de los que hemos creído en Jesús. Entonces, ¿qué pasa? El cimiento, el fundamento mismo, ¿cuál es? La fe en Yeshua para entrar por una de esas 12 puertas. El fundamento es la fe en Yeshua. Nosotros estamos aprendiendo de la Torá, pero para que nosotros reconozcamos a Yeshua en la Torá. Pero el fundamento para entrar a la Nueva Jerusalén es Yeshua. Ahora, ¿por qué las puertas tienen los nombres de las 12 tribus? Porque recuerden, les hemos venido enseñando y yo los invito a que ustedes se devuelvan hasta el primero de los estudios que les hemos presentado en este canal de las raíces hebreas de nuestra fe cristiana.
Devuélvanse para que entiendan que nosotros somos la casa de Israel. Nosotros somos los que vinimos de todas esas tribus que se dispersaron, de lo que Yeshua vino a buscar. Recordemos, Yeshua nos dijo muy claro, nos dijo en Mateo 15:24, yo solo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nosotros, la iglesia entera, todos los que hemos creído en Yeshua, no somos gentiles, ya no somos gentiles. Nosotros tenemos ahora la ciudadanía de Israel. Nosotros somos la casa de Israel, que va a ser unida a la casa de Judá al final. Entonces, volvamos a poner en el orden el texto completo de la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén, hay 12 puertas con los nombres de las 12 tribus. No hay una puerta que diga puerta para la iglesia, puerta para los gentiles. Y en cambio la palabra nos dice que los gentiles se quedarán afuera. ¿Cómo utiliza la palabra? Utiliza una palabra que era muy despectiva y está en las escrituras, que es la palabra perros o perrillos. Los perros estarán afuera, dice en las versiones. Ya sabemos que aún el mismo Yeshua utilizó esta palabra para los gentiles porque significan las naciones. Y los que sean de las naciones no van a entrar en la Nueva Jerusalén. Entonces, tenemos que entender el fundamento son los apóstoles, así que el fundamento es toda la enseñanza de Yeshua. Las 12 tribus, porque nosotros vamos a ser, durante el milenio, vamos a ser ubicados por el Padre en la tribu que nos corresponde. Por eso el Eterno dice tan claro, dice que para el remanente final, el remanente que va a ser salvo, guarda la Torá y tiene la fe de Yeshua. Es decir, es importante que recuerde que sin santidad nadie verá al Señor. Hay que guardar los mandamientos que el Padre nos dejó. Entonces, ¿por dónde va a entrar la iglesia? Imagínense cuántas puertas tenemos para entrar. Lo único que necesitamos es entender que tenemos que volver en obediencia, que es el llamado que nos está haciendo el Padre, y comprender que Yeshua nos trajo como casa de Israel. ¿Qué sigue diciendo el texto? Miren el verso 21. Las 12 puertas serán 12 perlas. Cada una de las puertas será una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Allí se hasta Yeshua. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Yeshua es la luz. Recuerden que Yeshua mismo nos dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no estará en tinieblas. Y finalmente, aquí viene una clave muy importante. Las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. O sea, todos los que fuimos salvos. ¿Quiénes fuimos salvos? Los que aceptamos a Yeshua en nuestra vida. Los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca se cerrarán de día, porque allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Pongan atención. Recuerden, la puerta es pasar de un territorio al otro. Nadie dice no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Pregúntese, cada uno de los que están escuchando, yo estoy inscrito de verdad en el libro de la vida del Cordero. Yo tengo esa comunión con el Padre, yo entré por esa puerta estrecha, yo de verdad vengo sobre el fundamento de los apóstoles, yo vengo de la mano de Yeshua. En realidad estoy viviendo en obediencia. Recordemos que desde el mismo Josué, el Eterno nos dijo y nos advirtió de una manera clara. Cuando le dijo a Josué, fuérzate y sé valiente para cuidar de hacer
todo lo que en la Torá, en mi ley, está escrito. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, unamos todos estos conceptos. En la puerta es pasar de un lado al otro. Éramos gentiles, con Yeshua, que es la puerta, entramos a tener la ciudadanía de Israel. Léanse Efesios 2 en adelante, del 11 en adelante, cuando nos dice que no éramos ciudadanos de Israel y que ahora, a través de Yeshua, nosotros tenemos la ciudadanía de Israel, nos llama conciudadanos de los santos. Es Yeshua el que dijo: yo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Miren, créanme esto, cuando nosotros dejamos de pensar que somos gentiles y ya lo ponemos en el corazón, las palabras de Yeshua, para entender que somos la casa de Israel, caminamos de una manera diferente por el mundo y ahí entramos sin temor en la puerta, que es la puerta del tabernáculo. Porque recordemos, sin obediencia, sin santidad, nadie verá al Señor. Tenemos que cruzar esa puerta, tenemos que dejar el miedo a aceptar lo que nos dice la palabra, que somos esa casa de Israel. Nosotros tenemos, ¿cuántas puertas tenemos para entrar? Nosotros vamos a entrar, imagínense ese tiempo que lo hemos soñado y por el cual hemos vivido siempre. Esa es nuestra meta, cuando nosotros estemos en la plena presencia del Eterno. Ya no hay necesidad de sol, no hay necesidad de luna, no hay necesidad de nada. Estaremos en la misma presencia del Eterno por siempre. Léanse el capítulo. Hay tanta resistencia a aceptar que somos la casa de Israel. Hay tanta resistencia a aceptar que aprendamos de la Torá, cómo Yeshua cumplió la Torá. Y yo los invito a que bajemos todos esa resistencia, la quitemos y entremos por la puerta que es Yeshua, y de la mano de Yeshua nos vamos en obediencia para que nosotros podamos un día saber que estamos entrando por una de esas 12 puertas, por cualquiera que sea, igual por todas, llegamos al mismo sitio, y que allí nos podamos decir: gracias al Padre por el día que entendimos la manera de disfrutar la eternidad con el Padre. Excelente, Liliana. Continuaremos con el estudio del lenguaje secreto de las parábolas en los misterios. Vamos a continuar. A todos un saludo. Busquen los programas anteriores, aprendan de todo esto y van a ver cuánta bendición viene a sus vidas. Shalom, shalom. Shalom para todos y muchas bendiciones. Apocalipsis 21:21 nos dice: las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Nos vemos en el próximo programa. Shalom.